Lo estoy saludando entonces al director del Instituto Malbrán, Juan Manuel Manacero, lo saluda para acontecer en Televisora Regional Unimar. El placer enorme de tenerlo hoy aquí con nosotros. Juárez. Bueno, yo decía recién qué importante que es apostar a la ciencia, porque en definitiva, más allá de todo lo que digamos, es la ciencia la que nos va a salvar de esto, ¿no? Yo creo que sí, es la ciencia usada racionalmente, la ciencia vista como un producto social para la sociedad, no como un comercio, no como un negocio. Por eso es muy importante, extremadamente importante, que los gobiernos apoyen el desarrollo científico y tecnológico nacional, público y también privado. Qué bárbaro, qué increíble lo que se pudo lograr acá. Pero para que la gente lo entienda y bajándolo a un idioma común, ¿qué significa decodificar el genoma del COVID-19 en Argentina? Bueno, la explicación la vamos a hacer bien sencilla. Imagínense que este virus que empezó en China fue el primer país en decodificar la secuencia genómica. ¿Qué significa esto? Es encontrarle el DNI, dónde vive, el número de quill, toda la constitución genética del virus. Es saber de qué está hecho. El asunto es que el virus, al propagarse de persona a persona y al propagarse por todo el mundo, ustedes ya saben los miles de infectados, en su modo de vivir del virus, de replicarse, de autorreplicarse, de copiarse a sí mismo, puede cometer algunos errores, ¿sí? Entonces esos errores se impactan o se pueden detectar en el genoma. Es decir, esos errores de copiado de un virus a sí mismo se detectan en el material genético. Entonces, es ahí cuando los científicos tratan de decodificar ese genoma a ver si algún cambio ha sucedido. Entonces, en el devenir de la pandemia, este virus ha ido prácticamente a todos los países del mundo, quedan algunos países poquitos sin contagiados. Ha cometido errores el virus, y esos errores son los que detectan los científicos investigándole el genoma. Nosotros estamos en una zona... Perdón, nosotros estamos en una zona productiva y si logro compatibilizar la palabra, mucha gente va a entender rápido de qué se trata esto. ¿Es ponerle una trazabilidad al virus? Exactamente, de eso se trata, justamente. ¿Por qué una trazabilidad? Y es como si tuviera un GPS ahora. Yo ya sé que este virus, esta cepa viral que detectaron aquí los científicos y profesionales del Malbrán, tiene estas características. Si este virus se va ahora a Chile y lo encuentran, va a decir, esta es la cepa que se detectó en Argentina. Y así fue que acá se van a detectar otros genomas que ya van a estar detectados en otros países. Es decir, no es que seamos únicos en el mundo en haber encontrado esto, no, hay muchos países que ya han encontrado otras cepas. Acá lo interesante es encontrar cepas que no encontró otro, y justamente ese es el hallazgo. Entonces, cuando los científicos del Malbrán encuentran estos genomas, ¿qué hacen? ¿Cómo saben que son únicos y que no han sido decodificados o secuenciados en otro lado? Lo que se hace es subir esos datos a una base de datos mundial que está en Alemania, de una organización sin fines de lucro, que es la que en cierta forma almacena todos los datos de los virus conocidos de influenza, que es la gripe. Como este coronavirus es distinto, es un virus respiratorio, pero no es una gripe, entonces se utilizó esa misma base de datos para subir los descubrimientos. Allá que hacen un sistema de comparabilidad a ver si ya esta cepa estaba secuenciada en otro lado, o si está bien hecho el estudio. Lo que es un orgullo decir es que cuando acá se suben a esa base de datos, que es revisada por otros científicos, se suben los datos de Argentina,
en media hora, en 20 minutos para ser exactos, la respuesta de Alemania son 3 cepas nuevas, por lo tanto son incorporadas a las bases de datos y Bien, ahí está, Pascual, lo estamos escuchando. nuevo genoma. ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando. Bien. Entonces, así fue que otros científicos en Europa, justamente dijeron, bueno, muy bien, el trabajo es impecable y en 20 minutos, dijeron, es correcto. Así que eso también es un motivo de orgullo porque inmediatamente se reconoce la calidad de la investigación realizada y directamente ya se da la alerta mundial de que hay 3 nuevas cepas en Argentina. Esto significa que cuando salga una vacuna, cuando se logre establecer una vacuna para atacar al COVID-19, la cepa argentina va a estar incluida en esa vacuna y esa vacuna va a ser efectiva contra el COVID que circula en nuestro país, ¿no? En realidad, de lo que se trata es que si se logra hallar la vacuna, se utilizan los datos de todas las cepas virales que están almacenados en esa base de datos, porque claro, la idea es que una vacuna sea justamente efectiva contra todos o contra la mayoría de las cepas virales. Por eso, por ejemplo, la vacuna contra la gripe, que ahora ya empieza el periodo de vacunación, sí. Esta vacuna no es la misma del año pasado, ni la del año pasado fue la misma del anteaño, porque permanentemente se encuentran nuevas cepas. Cuando se encuentran nuevas cepas, la vacuna debe incorporar a esta nueva cepa para que sea más efectiva. Cuando hablamos de mutaciones del virus, cuando dice el virus mutó, tiene que ver cuando va saltando de un territorio a otro y se va encontrando, por ejemplo, con climas diferentes, temperaturas diferentes, condiciones de alojamiento diferentes, por ejemplo, las de Argentina, con las de España, con las de Inglaterra, con las de Estados Unidos. ¿Eso hace que el virus mute para permanecer vivo? No necesariamente, hay muchas clases de mutaciones. Yo no soy un experto en genética, pero lo que le puedo decir es que muchas de las mutaciones son azarosas, simplemente un error, como si usted se equivocara cuando esté escribiendo una carta y hay un error de ortografía. Son azarosas por el mismo mecanismo veloz que tiene el virus de duplicarse y replicarse. En algunos lugares sí, en algunas otras patologías hay lugares donde hay mayor resistencia o menor resistencia a determinados virus, pero eso es mucho más complejo porque involucra reacciones inmunológicas, etc. Ahora, estas cepas virales nuevas que se descubrieron acá no son nuestras. Una de ellas venía de Asia, una de Europa y otra de Estados Unidos. Así que por eso fíjese el impacto que tiene, porque de generarse una vacuna, supóngase, si usted genera una vacuna y no sabía que estaba esta cepa y esta cepa vino de Estados Unidos, en realidad la descubrimos acá, pero viene de Estados Unidos. Entonces imagínense una vacuna sin, digamos, esta cepa. Y bueno, en Estados Unidos por ahí no andaría lo que quisiéramos porque no tiene esa cepa. Así que esa es la importancia del trabajo colaborativo y de una ciencia al servicio de la gente. Sin arrogarnos nada heroico ni mucho menos, pero en esta casa, por lo menos en esta casa, nosotros valoramos mucho la información de las fuentes oficiales y tratamos de llevarle el mensaje más claro a nuestra teleaudiencia. Y entonces, ya que lo tengo en línea, me gustaría desmistificar algunas cosas que se dicen habitualmente y que a veces la gente sin saber repite. Entre ellas, el famoso tema de que no hay más coronavirus en la Argentina porque no hay más testeos, cuando en realidad me parece que el tema es al revés. No hay testeos porque no hay a quién testear, porque no hay casos sospechosos, ¿no? Exactamente. En Argentina tenemos un protocolo que está en la página web del Ministerio de Salud que dice qué caso es sospechoso de coronavirus y cuál no. Cuando usted tiene un caso sospechoso de coronavirus, y en Marcos Juárez se ha hecho porque ha habido casos sospechosos, yo he hablado con el doctor Foresi, y entonces, ¿cuál es el procedimiento? Usted tiene fiebre, dolor de garganta, fiebre, catarro, etcétera. Bueno, sospechoso de coronavirus. Lo primero que se hace es descartar el virus de la gripe.
influenza A e influenza B. Si esos dos son negativos y los síntomas persisten, entonces se mandan, en el caso de Córdoba, ahora al laboratorio central del Ministerio de Salud, bueno, y cada jurisdicción tiene sus laboratorios, para analizar coronavirus. Si no hay enfermos, mejor dicho, no enfermos, si no hay casos sospechosos, no está recomendado el análisis que estamos haciendo. Ahora, lo que todo el mundo me pregunta es, bueno, pero ¿por qué no hacen más? Y no hacemos más porque no hay casos sospechosos. Algunos dicen que somos unos cínicos, que estamos mintiendo. ¿Por qué mentir? Si lo que queremos es saber bien dónde están los casos positivos y de esa manera tratarlos. Lo otro que nos dicen es que no hay reactivo. Eso es mentira. Hay reactivos en todo el país, con mayor o menor velocidad o mayor o menor premura. Los análisis se hacen en todos lados. Puede haber alguna provincia que... A ver, no nos olvidemos que estamos en una emergencia única en Argentina. Entonces, si usted me dice, bueno, qué sé yo, tal provincia se quedó sin reactivos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a lo mejor el vuelo sanitario para llevar los reactivos no llegó, bueno, puede haber un sinfín de problemas. Lo que sí es cierto es que la descentralización ha ayudado mucho, sí, y eso se puede hacer porque todas las jurisdicciones, las 23 provincias y Cava, tienen laboratorios para hacer estos análisis. Puede también que uno o dos, por alguna razón, se rompió un equipo. Bueno, por ejemplo, en una provincia los que tenían que realizar los análisis tuvieron un aislamiento por un positivo. Entonces, bueno, pueden darse situaciones particulares. Lo importante es lo general. Gracias a muchos años de trabajo conjunto con las jurisdicciones, las provincias, se ha logrado tener 35 laboratorios de la red de virus respiratorios, y ahí se están haciendo los análisis. Ahora la gente dice, ¿están retaseando los reactivos? No. Nadie está retaseando nada, nadie más que Anlis Malbrán y el Ministerio de Salud de la Nación y el presidente quieren que esto sea federal. Y lo está haciendo. Sí. No, un dato para corroborar lo que está diciendo o para dar fe de esto. Hubo una situación en Marcos Juárez el día martes, un poco compleja, con una paciente que parecía tener... En 24 horas, el director del hospital tuvo el resultado de ese hisopado. En 24 horas. Exactamente. Eso es lo que demora, 24 horas, y eso es lo que demora Malbrán y la mayoría de los laboratorios. Por ahí demora la carga del resultado final en los sistemas informáticos, por otros problemas, digamos. Pero 24 horas es el tiempo que demoramos prácticamente todos. Y yo le cuento otra cosa. Cuando yo llegué aquí a Malbrán, a principios de marzo, se hacían 50, 60 pruebas por día. Antes de la descentralización hacíamos 400 por día. Después de la descentralización seguimos haciendo 400 por día. Claro. ¿Se da cuenta? Entonces no se puede decir que el número de muestras ha bajado. No. Vamos avanzando conjuntamente con la pandemia. Pascual, el otro tema es que... Sí. Para cerrar, desde el punto de vista de donde están ustedes y en base a lo que están viendo ustedes, ¿qué creen que puede pasar? Porque todo el mundo habla del pico. Estamos esperando el pico, se hablaba del mes de abril, ahora ya hay algunos científicos que están hablando del mes de mayo como pico. Primero, ¿qué es el pico de la enfermedad para nosotros? ¿Qué significaría el pico de la enfermedad para nosotros? Y segundo, ¿qué plazos están manejando ustedes desde la ciencia, que son los únicos que nos pueden dar alguna certeza con respecto a esto? Nosotros desde Malbrán no podemos decirte esto porque no es nuestro trabajo específico. Eso lo maneja la Dirección Nacional de Epidemiología y los expertos que están trabajando junto al Ministro de Salud y al Presidente. ¿Qué es el pico? El pico es el punto cúlmine a partir del cual la cantidad de positivos comienza a bajar. Es decir, usted llega a un momento en que dice, bueno, tenemos X cantidad de positivos por día durante varios días. Y a partir de ahí es X menos 1, X menos 3, X menos 10, empieza a bajar, hasta que llegaría hipotéticamente a 0, como pasó en Wuhan. Ese pico Argentina no lo ha alcanzado, tampoco Chile, tampoco Brasil, tampoco Uruguay.
porque somos los países más nuevos, las regiones más nuevas en sufrir la pandemia. Y es cierto lo que usted dice, primero se pensaba que el pico iba a estar a principios de abril, después a fin de abril, después a mayo. ¿Y por qué se va corriendo el pico? Porque las medidas que ha tomado el gobierno están resultando efectivas. El aislamiento social obligatorio ha hecho que la diseminación del virus entre la población no haya sido la esperada, haya sido mucho menor. Y eso nos tiene que enorgullecer, digamos, como ciudadanos, porque nos cuidamos unos a otros y también porque el gobierno tomó las medidas adecuadas en el momento adecuado. De haber esperado 10 días más, bueno, tendríamos otro panorama totalmente distinto. Mire, yo le voy a decir una frase que como que resume un poco todo esto. Frente a una pandemia, toda medida previa puede parecer exagerada y toda medida posterior es insuficiente. Es una frase que resume, creo yo, muy sabiamente, no es mía la frase, pero resume muy sabiamente lo que se ha hecho. En un primer momento nos parecía que algunas medidas eran exageradas, cerrar un aeropuerto, cerrar una frontera, etc. Pero con el transcurrir del tiempo vemos que los resultados son positivos. Entonces es mejor tomar medidas exageradas frente a una pandemia y no tomarlas después porque son insuficientes, porque ya no hay cómo corregirlo. Argentina está haciendo las cosas bien, se está trabajando muy duramente. En todos los institutos de salud y en el ministerio se trabaja de lunes a lunes. Hay reuniones permanentes, hay videoconferencias permanentes con Argentina, con China, con Estados Unidos, con Francia, para ver las últimas novedades, porque hemos tenido esa ventaja. Ellos ya han pasado o están pasando por esto. Ventaja que supimos aprovechar. Otros gobiernos no lo supieron aprovechar. Y esto no lo digo desde ninguna posición ideológica, hay que leer los diarios, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil, lo que pasó en España, en Itilia. No hay que ser, digamos, ni de un color político ni de otro, hay que darse cuenta que cuando las medidas que se toman tienen a la salud y a la persona humana como centro, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Y cuando no lo tienen, aquello es lo que pasa. En lo personal, ¿está conforme en este lugar? ¿Es un lugar que, cómo lo siente? Pues algo nuevo en su carrera, en su historia de vida. Es un desafío importante, en un tiempo importante, pero bueno, el presidente lo ha elegido. Por decreto ya formalmente ha quedado confirmado en el cargo. Hay mucha gente aquí en Marcos Juárez realmente que se ha alegrado muchísimo, que la gente que lo conoce de toda una vida y que ha puesto en redes sociales, han inundado las redes sociales con fotos suyas. ¿Qué les genera todo esto y cómo se siente en lo personal con el nombramiento? Mirá, en lo personal me siento, por supuesto, enormemente halagado por confiar en una trayectoria y en confiar en una forma de ver el mundo y de ver particularmente la salud. Yo tengo una trayectoria de muchos años en el laboratorio de hemoderivados de la Universidad de Córdoba, que al último se vio empañado por algunas tonterías, pero eso no hace nada a mi historia particular. Y bueno, eso en lo particular, por supuesto halagado, porque, bueno, ¿quién no se sentiría halagado para que el presidente y el ministro de Salud te convoquen para esto? Es realmente un sentimiento difícil de explicar. Y en cuanto a lo que significa el trabajo, bueno, Anlis Malbrán, déjame que te cuente muy rápidamente. Anlis Malbrán no es solamente un instituto o un laboratorio, son 13 centros e institutos que están en el país, en Salta, en Misiones, en Santa Fe, en Mar del Plata, en Pergamino y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 13 institutos, más de 1.200 personas, intervienen campos de investigación. ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando. Interviene en investigación, en docencia, en diagnóstico, es referencia de la OMS. Y la verdad que me he encontrado aquí con las puertas abiertas para generar las transformaciones que podamos generar en beneficio de la gente. Y déjame decirte que el compromiso, el conocimiento, el profesionalismo que tienen los compañeros de la Anlis Malbrán
es impresionante. Es impresionante. Acá, como te decía, no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado. Se organizan los grupos, se viene, se resuelven problemas permanentemente. Y la verdad que te da gusto ser parte de un Estado preocupado por la salud de la gente, ¿no? Es realmente a toda la gente, en especial a la gente de Marcos Juárez, donde me crié, donde son mis viejos y toda la familia, porque eso te da fuerza. Hay momentos en los que realmente estás agotado o estás con muchos problemas y buscas la solución y pensás en eso y bueno, te vuelven a nacer las fuerzas para buscar la solución, ¿no? Porque se trata de eso. En nuestro país, lamentablemente, hemos perdido mucho tiempo en buscar culpables y en estos casos lo que hay que buscar son soluciones. Después nos ocuparemos de las culpas, pero ahora necesitamos soluciones y eso es lo que el Estado Nacional y las provincias están haciendo.